nuestro ponente, Carlos Briones, nos ha prometido que nos va a llevar de la mano a introducirnos dentro de la llamada tercera cultura, donde se unen las ciencias y las humanidades. Y además, para acercamiento, y también nos ofrece la posibilidad de entrar en contacto con temas tan interesantes como el sentido, la definición de la vida y luego su evolución y su origen y su evolución. Esto lo voy a leer porque la verdad que es mucho para mí. Carlos Briones es investigador científico de CSIC, divulgador y escritor. Es doctor en ciencias químicas, bioquímica y biología molecular y dirige un grupo en el Centro de Astrobiología de CSIC y INTA, asociado a Astrobiology Program, que investiga sobre el origen y la evolución temprana de los seres vivos. Tiene muchísimos artículos publicados, y bueno, el año pasado nos dio una conferencia que nos gustó muchísimo, que era Orígenes, el universo, la vida y los humanos. Cuando quieras, Carlos, ya sabes que estás en tu casa y disfruta. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien? ¿En cámara también? ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. La verdad es que es un día en el que no necesito salir de casa y el hecho de que todos ustedes hayan hecho el esfuerzo de venir hasta aquí, pues se lo agradecemos especialmente. Muchas gracias, Eloy, muchas gracias a todos los miembros de la Universidad Popular, porque esto hay que reivindicar el valor que siguen teniendo las universidades populares, pues por organizar estos ciclos de conferencias y por volver a invitarme a estar aquí en Tres Cantos. Así que gracias. Hoy voy a hablar de un tema que está a mitad de camino entre las ciencias, las humanidades y las artes, ¿vale? Entonces, antes de empezar, me gustaría preguntarles, entre todos ustedes, ¿quiénes se definirían como personas de letras? Así, de humanidades, lo típico. Yo soy de letras. ¿Quiénes dirían que son de ciencias? ¿Y quiénes dirían que son del arte, del ámbito de las artes? ¿Vale? Dije, ahí hay algunas personas que han subido la mano 2 veces, 3 veces, claro, eso es. Vamos a ir un poco por ahí. Y vamos a empezar por un tema que tiene algo que ver con la charla última que di aquí, simplemente un par de diapos para conectar. Y es una invitación a todos ustedes a mirar al cielo, ¿no? Que es algo que, lógicamente, nos reivindica nuestra condición de humanos y nos hace plantearnos grandes preguntas, ¿no? Siempre que una noche suficientemente oscura, lejos de la ciudad y sin lluvia, pues nos permite ver el cosmos. Es una foto relativamente reciente, medio año aproximadamente, se ha hecho desde el Observatorio Vera C. Rubin en Chile. Y aquí ven ustedes un fragmento del cielo que equivale como a unas 70 lunas llenas, ¿vale? Esa es la longitud de este recuadro, serían 70 lunas, para que se hagan una idea de lo que ocuparía en el firmamento. Y ven, lógicamente, distintos patrones, distintas formas, galaxias, ¿verdad? Aquí tenemos una galaxia globular, y luego tienen otros puntos que ustedes estarán pensando, los demás puntos son estrellas, ¿no? Bueno, todos los puntos son galaxias. Cada uno de los puntos de esta foto es una galaxia. Eso es una galaxia y esto también es una galaxia. Y en cada galaxia hay 100.000 millones de estrellas. Entonces, en un trocito del cielo estamos viendo unos 10 millones de galaxias, multipliquen por 100.000 millones de estrellas y hagámonos grandes preguntas, ¿no? Sin esta capacidad de observación, lógicamente, sin más que mirar al cielo con el ojo desnudo, como decían los clásicos, pues ya hace muchos siglos había gente que se preguntaba si podemos estar o no solos en el universo, ¿no? Y empezamos con un filósofo. En esta charla va a haber un poco de todo. Aquí tenemos al gran Epicuro de Samos, que en la epístola a Heródoto, famosísima, le decía, hay un número infinito de mundos, algunos como este, otros diferentes. Entonces él ya estaba postulando el hecho de que nuestro planeta, y estamos hablando del siglo IV antes de nuestra era, nuestro planeta no era el único planeta, evidentemente dentro, pero tampoco fuera del sistema solar. Y Tito Lucrecio Caro, en lo que se considera el primer ejemplo de poesía científica, decía en su libro 2, es preciso que confieses que las otras regiones del espacio también tienen sus mundos, varios hombres y animales. Entonces el bueno de Lucrecio estaba dando un paso más y decía, probablemente haya muchas vidas fuera de nuestro planeta. Fíjense qué visionario, ¿no? Qué antecesor de todos los que ahora trabajamos en el ámbito de la astrobiología.
Pues en la siguiente diapo les voy a poner una serie de nombres ordenados cronológicamente por el año de nacimiento de personas que han reflexionado sobre estos temas desde entonces, sobre si podemos o no estar solos en el universo. No sé si lo leen, es un poquito pequeño y esta pantalla es pequeña, pero aquí hay filósofos, científicos de distintos campos, escritores, historiadores, cineastas, poetas, músicos, artistas plásticos, directores de cine. Es decir, ante una misma pregunta, la humanidad responde y se lo plantea con lenguajes distintos. Y ese es el primer punto que me gustaría destacar, ¿no? Lo interesante son las preguntas que nos hacemos, no tanto la metodología que utilizamos para intentar responderlas. Y van a estar viendo ejemplos de todo esto a lo largo de la charla. Porque sí que es cierto que si miramos al cielo estrellado, en una noche, como decíamos antes, en la que con un telescopio normal, uno de los que podemos tener en casa si nos gusta la astronomía observacional, pues nos permite ver el plano de la galaxia, estrellas, algunos colas de cometas, se han visto en los últimos meses varios cometas en el cielo, ¿verdad? Algunas trazas de colas de cometas que entran a la atmósfera y que generan estrellas fugaces, y hoy en día veríamos también de rayos de los satélites de Starlink, lamentablemente. Bueno, pues si hacemos eso, si miramos al cielo, como han mirado desde los clásicos hasta los telescopios más avanzados, pues reflexionamos y decimos, caramba, igual nuestro planeta azul es el único que tiene vida, o a lo mejor es un ejemplo más de los muchos lugares con vida en el cosmos, ¿no? Porque sí que es cierto que nuestro planeta es un planeta realmente lleno de vida. Es un planeta vivo. Un planeta en el que, de alguna forma, a partir de un ancestro, de esto estuve hablando en la charla pasada, de una célula que de alguna forma se formó a partir de la química hace unos 3.900 millones de años, pues le permitió a la biología evolucionar por selección natural, ir rellenando un árbol evolutivo de especies cada vez más diferentes entre sí, hasta el punto que ahora mismo estamos en un planeta dominado por los microorganismos. El 85% de las especies que hay en nuestro planeta son microorganismos, y dentro de nosotros también hay muchos microorganismos, dentro de cada uno de ustedes, como células. Entonces somos auténticos ecosistemas. Y claro, hay microorganismos bacterianos, como podemos ver en una placa de cultivo, y también hay virus que conviven con nosotros, que nos han permitido adquirir determinadas características evolutivas que nos hacen, por ejemplo, nacer de forma vivípara. Luego, si quieren, en las preguntas hablamos sobre ello. Pero los virus de vez en cuando también producen infecciones, como la que tengo yo, un virus respiratorio normal de los que tenemos todos, que nos hace toser un poco. Algunas infecciones más complicadas, algunas epidemias y algunas pandemias, como hizo este caballero, ¿verdad? El virus SARS-CoV-2 con la pandemia del COVID. Pero bueno, las bacterias y los virus comenzaron a evolucionar en cuanto la vida surgió en este planeta, y en una de las ramas evolutivas pues surgieron un tipo de bacterias que tenían clorofila, que eran capaces de hacer fotosíntesis, captar la energía que viene del sol y construir materia orgánica suya propia a partir del CO2. ¿De acuerdo? Este es un nuevo metabolismo que cambió para siempre la faz de la Tierra y que cambió las relaciones ecológicas entre distintos microorganismos. Dentro de la evolución de las bacterias, en una de las ramas se produjeron fusiones que dieron lugar a eucariotas, y dentro de los eucariotas algunos se hicieron pluricelulares y fueron diversificándose. Algunos dieron lugar a las flores, a las plantas, primero plantas sin flor, luego plantas con flores, y otros dieron lugar al ancestro común de los hongos y los animales, de los cuales a su vez divergimos los hongos y los animales. Y dentro de los animales, la evolución de los primates, de los homínidos, de los homininos, del género Homo, nos ha llevado a nosotros, a la especie Homo sapiens, que somos la única especie conocida que es capaz de hacerse preguntas trascendentales sobre su papel en el cosmos. De hecho, nuestra especie nos permite analizar las demás especies y estudiar cómo es la naturaleza y cómo es la biodiversidad. Y también nos permite dar un salto y crear arte, crear algo, crear belleza, crear sugerencia, crear, como en este caso, un rosetón de la Catedral de Burgos, mi tierra, que a las personas que son creyentes les lleva a pensar en la posibilidad de una vida eterna, etcétera, etcétera. Eso lo hacemos porque tenemos un cerebro de 80.000 millones de neuronas, tantas como estrellas en la Vía Láctea, que nos permite crear belleza. Y a la vez que creamos belleza, desarrollamos tecnología.
Y eso nos permite, entre otras cosas, ver la Tierra desde fuera y volver a hacernos grandes preguntas. Y hacernos planteamientos también que tienen que ver, y eso es muy actual en los tiempos que corren, con el hecho de que desde el espacio no se ven fronteras y que mejor nos iría si toda la humanidad camináramos juntos. Eso lo podemos hacer porque tenemos ese cerebro que la evolución nos ha dado. Y evidentemente podemos crear arte, podemos seguir planteándonos retos que nos ponen justo en la frontera de lo desconocido. Y podemos crear literatura. Entonces, como ven, en este recorrido, ¿no?, que les he llevado durante este par de minutos con formas todas circulares para que fueran más sugerentes, ¿de qué estamos hablando? ¿De los que han levantado la mano de humanidades, o de ciencias, o de letras, o de arte? Estamos hablando de cultura. Cultura con mayúsculas. Cultura, que es lo que ha traído aquí, es lo que hace que existan las universidades populares y las universidades, digamos, convencionales de hoy en día. La cultura, nuestro afán por saber. ¿Y la cultura cómo se construye? Pues necesariamente mezclando estas características, artes y humanidades. Sin una de ellas, el edificio de la cultura se cae. Requiere el entendimiento y la colaboración entre estos tres saberes. Porque, claro, nos podemos preguntar qué es la cultura, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Qué disciplinas forman parte de ella? Pues hay personas que en el ámbito científico, cuando tienen que dibujar el árbol de la cultura, lo hacen así. Y entonces aquí tienen ustedes referencias a un montón de ciencias distintas. Pero ese árbol es lógicamente incompleto, ¿no? Cuando hacen el árbol de la cultura las personas típicamente de humanidades, les queda así. ¿Y hay qué falta? La ciencia. Entonces, ¿por qué no nos acostumbramos a ver la cultura como un árbol así? Con muchas ramas, ramas interconectadas. Todos los que de ustedes han levantado las veces, ¿no?, han pensado y no se han atrevido, pues están estableciendo esos vínculos, esos nexos entre artes, ciencias y humanidades. Esa es la visión actual de lo que pensamos unos cuantos que debe ser la cultura, ¿no? Eso es lo que nos ha traído hasta aquí. Y les voy a poner una serie de citas, de reflexiones de distintas personas a lo largo de la historia que tenían esto claro o que por el contrario veían una profunda separación entre, vamos a decir, las humanidades y las ciencias. Porque en el mundo clásico, lo hemos visto con la epístola de Heródoto y con De Rerum Natura de Lucrecio, pues parecía que evidentemente las ciencias y las humanidades iban de la mano y eso nos hacía pues, progresar, ¿no? Y en el Renacimiento, que es una revisión de los planteamientos clásicos, digamos, la idea de la persona renacentista era aquella que, pues como Leonardo da Vinci, era capaz de unir dentro de una misma persona toda esa afinidad que generan las ciencias, las artes y las humanidades. Pero a partir del siglo XVII las cosas se complicaron un poco porque las ciencias, las artes y las humanidades fueron separándose en la metodología y hubo personas que empezaron a, digamos, dudar de la otra parte del conocimiento o incluso a poner en cuestión que fuera parte de la cultura, ¿no? Voy a leer porque probablemente no lo vean desde su asiento. Dice el poeta John Donne, que nació en 1532 y murió en 1631, que la mística de Newton, reciente en esa época, había expulsado del mundo las creencias míticas de los hombres, desterrando con ello la forma de lograrlo de los poetas. Digamos, estaba acusando a Newton de acabar con la poesía, ¿no? Francisco de Goya, por el contrario, decía, un gran, evidentemente, pintor, artista, es muy conocido como en uno de los caprichos, dice, la fantasía abandonada de la razón produce monstruos imposibles. Unida con ella es madre de las artes y origen de todas las maravillas. Él, siendo artista, se daba cuenta que también hace falta la razón, es decir, un conocimiento más científico. Por lo tanto, una de las personas que sí pretendía tender puentes. Y un inglés, uno de los más famosos, con otros, a los que les guste la poesía, seguro que lo conocen y no han leído, era muy crítico con los científicos y decía, el científico es un ser capaz de estudiar botánica incluso sobre la tumba de su madre. Es una acusación muy seria. Pero contemporáneo de Wordsworth había otro poeta de la cuadrilla de Lord Byron y compañía, que se llamaba Coleridge,
Y Coleridge solía ir a la Royal Institution, que era esa gran institución cultural en la que, por ejemplo, Faraday daba lecciones magistrales los fines de semana, y iba mucha gente de Londres a escucharle y a maravillarse con la ciencia. Pues Coleridge, siendo poeta, iba a las clases de Faraday y de otros en la Royal Institution. Y, lógicamente, Wordsworth y otros de sus amigos le criticaban mucho. Decían, ¿qué haces tú perdiendo el tiempo? Por favor, yendo a una cosa tan mecánica, tan poco sugerente, tan poco poética como una charla en la Royal Institution. Y Coleridge decía, asisto a clases de química en la Royal Institution simplemente por enriquecer mi repertorio de metáforas. Fíjense qué elegancia, ¿no? Aunque solo sirviera la ciencia para enriquecer el repertorio de metáforas de los poetas, merecería la pena. ¿Y qué decía la hija de Lord Byron, Ada Lovelace, que era matemática y escritora? Pues decía, si no puedes darme poesía, ¿no puedes al menos darme ciencia poética? Ella estaba, digamos, más de parte de Wordsworth, ¿no? Decía, ya que los científicos se empeñan tanto en solo lo demostrable por la razón, por el pensamiento crítico, al menos que sea ciencia poética, ¿no? Entonces, como, bueno, pues a lo largo de un par de siglos, y ahora voy a seguir con alguna cita más que me parecen interesantes, pues se ha planteado estas idas y venidas entre una cultura muy convencional o una cultura fragmentada, ¿no? Álvaro de Campos, que es uno de los heterónimos de Fernando Pessoa, como saben, decía algo maravilloso. Dice, el binomio de Newton es tan bello como la Venus de Milo, pero hay poca gente que se dé cuenta de ello, ¿vale? Todos los que hemos estudiado matemáticas en el instituto, en la universidad, por supuesto que tiene belleza el binomio de Newton y tienen belleza las fórmulas y las ecuaciones, pero para muchas personas la belleza es algo que está solo del lado del arte. Y Paul Dirac, un físico famosísimo, le decía a Robert Oppenheimer se ha hecho muy famoso ahora desde la película, le decía lo siguiente, me han dicho que escribes poesía para trabajar en física. ¿Cómo puedes hacer lo uno y lo otro? En física intentamos explicar cosas a la gente de manera que entiendan lo que nadie sabía antes. En poesía pasa justo lo contrario. Qué hábil el señor. Entonces, bueno, pues él, digamos, dudaba que un físico eminente, Oppenheimer, bueno, cuyas repercusiones evidentemente cambiaron la historia del siglo XX y de la humanidad, pues que además fuera poeta, ¿no? Bueno. Y José Antonio Marina, filósofo español nuestro, dice lo siguiente, la ciencia, como la poesía, inventa nuevos lenguajes cuando los que tiene no se adecúan a la novedad de lo descubierto. ¿Qué hace la ciencia? Construir metáforas. Las metáforas es lo que nos une. Las metáforas son el caldo de cultivo en el que tú tienes una realidad y tienes un referente imaginario y trazas un vínculo directo, y eso es lo que te hace pensar, avanzar, soñar, construir. Te dediques a lo que te dediques. Y Eduardo Galeano, un escritor y periodista fallecido hace 10 años, decía, los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Qué bonito, ¿no? Es la visión de un escritor. Porque es que en el fondo lo que estamos haciendo los científicos, lo que hacen todas las personas que se dedican a intentar, digamos, aumentar la cantidad de conocimiento, no es sino seguir contando historias alrededor del fuego, que es lo que hemos hecho los humanos desde que tenemos conciencia de serlo. Y las historias han podido divergir, han podido ir por un lado y por otro, pero eso es lo que ha construido el conocimiento. Y aquí estamos contando una historia alrededor del fuego. Un fuego que además nos está protegiendo de la lluvia. Es muy metafórico lo que estamos haciendo aquí. Lo que está pasando hoy aquí no les va a mejorar a ustedes la vida. Esto es una pérdida de tiempo que acordamos todos que merece la pena. Algún rato de pérdida de tiempo. Esto no tiene que ver con las dos cosas que biológicamente les interesan a ustedes. Comer y reproducirse. ¿Vale? Alguno está diciendo, yo reproducirme ya. Bueno, como seres vivos, eso es lo que nos da lo que decimos en biología fitness, lo que nos da capacidad de generar más progenie y por lo tanto que la especie explore caminos. ¿Por qué los humanos somos tan especiales? De pasar una tarde, digamos, pudiendo estar comiendo o reproduciéndonos, estar escuchando una historia contada alrededor del fuego. Bueno, pues eso, porque somos entes culturales que desde que empezamos, incluso mucho antes de que empezamos a tallar piedras, cuando Homo habilis hace 2,5 millones de años más o menos, empezó a construir tecnología y agricultura, pues estábamos genéticamente a lo mejor predestinados hacia que nuestro cerebro
quisiera trascender el mundo y quisiera contar y escuchar historias. Entonces, en esta dualidad entre qué es lo científico, qué es lo que va por la parte de las humanidades, pues hubo una persona muy interesante, Charles Percy Snow, que no sé si a ustedes les sonará o no, es una persona del siglo XX, físico y escritor, ya en sí mismo tenía una dualidad muy interesante, que le invitaron a dar un par de conferencias en Cambridge sobre estos temas, sobre la relación entre ciencias y humanidades. Esas conferencias fueron tremendamente exitosas y acabaron convirtiéndose en un libro que se tituló Las dos culturas. Y les leo un par de fragmentos de ese libro. Dice, entre ambos polos, ciencias y humanidades, un abismo de incomprensión mutua. Algunas veces, especialmente entre los jóvenes, hostilidad y desagrado, pero sobre todo falta de entendimiento recíproco. Los científicos creen que los intelectuales literarios carecen por completo de visión anticipadora, que viven singularmente desentendidos de sus hermanos los hombres. Cuando los no científicos oyen hablar de que no han leído nunca una obra importante de la literatura, sueltan una risita entre burlona y compasiva. Los desestiman como especialistas ignorantes. Cuánta razón, ¿verdad? Esto nos pasa mucho. Es que yo soy de ciencias, que yo soy de letras, ¿no? La típica broma del restaurante. Divide tú que yo soy de letras, ¿no? Y responde el de ciencias. Hombre, yo he leído el menú y soy de ciencias. Entonces, realmente hay muchas veces una incomprensión mutua. Muchas veces las personas que, como consecuencia, yo diría, del sistema educativo que estamos, si volvemos a la importancia de la educación, de las universidades, del conocimiento, de la transmisión del conocimiento, desde hace mucho tiempo se nos hace escoger cuando tenemos 15 o 16 años. Somos unos críos. Y todos aquí somos papás y abuelos, unos cuantos seguramente, y saben que a los 15 o 16 años los chavalillos, chavalillas, tienen que decir, soy de letras, soy de ciencias. Muchas veces la otra rama del árbol o las otras ramas del árbol se secan. ¿Vale? Pues eso es lo que reclamaba Charles Percy Snow. Su legado fue, digamos, trabajado, entendido por distintas personas, y la repercusión más importante que tuvo ocurrió, estas charlas son de 1959, pues ocurrió en 1995, hace 31 años, cuando este caballero, John Brockman, que es escritor y editor, pues contó con la colaboración de una serie de grandes científicos, escritores, humanistas, para reflexionar, para profundizar sobre estos temas. Y publicó un libro cuyo título es La tercera cultura. La tercera cultura que decías en la presentación, Eloy. Y la tercera cultura es una reivindicación de esas ideas de Charlie Snow. Es decir, unamos ciencias, artes y humanidades. Y en el prólogo, que está escrito porque el resto del libro son de distintos pensadores de los que él había dado para este libro, que les recomiendo muchísimo, dice: los intelectuales de la tercera cultura son aquellos científicos y pensadores que a través de su trabajo y de sus escritos están ocupando el lugar de los intelectuales tradicionales en la tarea de hacer comprensible el sentido más profundo de nuestras vidas y redefinir quiénes somos. La tercera cultura no niega el valor de las artes o de las humanidades. Busca tender puentes entre los mundos de la ciencia empírica y la experiencia humana, integrando ambos como expresiones complementarias de la curiosidad y la creatividad del espíritu humano. La tercera cultura es tender puentes, en lugar de levantar muros alrededor de nuestra disciplina particular. Es dejar de decir somos de ciencias, somos de letras, somos de cultura. Lo que queremos es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Comentar, transmitir, compartir cultura. Bueno, pues desde John Brockman, muchas personas han tomado ese impulso y están trabajando en distintos ámbitos para promover la tercera cultura. Por ejemplo, Hans Magnus Enzensberger. No sé si conocen a este caballero. Les recomiendo muchísimo este libro, que está editado en España por Anagrama, Los elixires de la ciencia. Aquí este gran poeta y ensayista alemán, fallecido hace 4 años, fue una lástima, tuve ocasión de escucharle en una conferencia, de una persona brillantísima. Pues aquí plantea sus principios muy basados en la tercera cultura, escribe relatos maravillosos, escribe poemas inolvidables,
Y todo está en el hilo de lo que uno de sus críticos decía. Enzensberger nos demuestra cuánta ciencia puede estar agazapada en la poesía y viceversa. ¿De acuerdo? Entonces es uno de esos pensadores de frontera que es realmente interesante. Y otro de los grandes en esta tradición es Rolf Hoffmann. Rolf Hoffmann, que sigue vivo, afortunadamente, y espero que por muchos años, pues es químico, no es un químico cualquiera, es premio Nobel de química en el año 1981 por trabajos que tienen que ver con las reacciones de las moléculas, y es más un tío, como ven, muy sonriente, muy afable, y además es un dramaturgo muy junto con Karl Jansky, otro científico y escritor, escribieron esta obra Oxygen. Y también ha escrito poesía, ha escrito ensayo, es una persona que está también entre dos mundos. Pues él dice, gracias a la metáfora, volvemos a la metáfora, gracias a la metáfora, las emociones emergen conformadas como estados de la materia, o lo que es más aún interesante, la materia actúa sobre lo que ocurre en el alma. Es decir, a veces las metáforas explican la naturaleza mejor que las ecuaciones. Chapeau. Un científico que diga que las metáforas explican la naturaleza mejor que las ecuaciones. Pues sí, porque muchas veces entendemos la naturaleza, nos aproximamos a ella mejor gracias a las metáforas, gracias a esos vínculos que se establecen entre distintos ámbitos de conocimiento. Otra cosa es que para trabajar en ellas, para generar tecnología, por ejemplo, a partir de la naturaleza, hagan falta ecuaciones, evidentemente. Y todos los que tengan un perfil científico técnico lo saben muy bien. Pero para explicar la naturaleza, a lo mejor lo explica mejor una metáfora. ¿Vale? Yo personalmente soy un humilde seguidor de estos grandes, de estos gigantes, ¿no? Siempre hay que caminar a hombros de gigantes, ¿no? Lo decía Newton y tenemos que seguir haciéndolo, ¿no? Y en un artículo que está a punto de salir, que iba a salir en diciembre, pero va a salir este año, en la revista Lince, nos invitaron a una serie de escritores y científicos a Padua, a la Universidad de Padua en Italia, a profundizar sobre estos temas. Y va a salir un número muy interesante de la revista Lince, pues en el artículo que he escrito, hay un momento que les digo lo siguiente. La hiperespecialización actual, estamos formando jóvenes y adultos incompletos, ignorantes, incultos. El mundo está lleno de ingenieros que jamás visitan museos de arte, de abogados que no entienden las bases de la evolución biológica, de músicos que nunca se han preguntado cómo funciona un telescopio, de geólogos que no se sienten atraídos a la filosofía, de economistas de la química, de médicos que no tener tiempo para ir a un concierto, de periodistas que desconocen las diferencias entre una bacteria y un virus, de bioquímicos que jamás han leído, y menos aún, escrito un poema. Es una especie de aldabonazo, es un toque de atención, decir, señores, no dejemos de tener interés por aquello que no hemos estudiado, no dejemos que se sequen las ramas que no son la que lleva la savia que nos conecta con nuestra niñez. Intentemos, al menos, eso lo digo a veces en charlas en universidades, intentemos vivir con la pena por todo aquello que nos perdemos. Es decir, a mí me gustaría saber mucha más filosofía. Yo estudio mucho de los museos y me gustaría saber mucha más historia. Me gustaría poder leer a Enzensberger en alemán. Tienes que tener de todo aquello que pierdes. En lugar del orgullo, por decir, yo soy científico, yo soy historiador, yo soy... No, yo una gotita. El océano de lo que conozco es mucho más grande, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Y de hecho, yo abogo mucho por la tercera cultura. En el último libro que he publicado, de momento, que luego les daré una sorpresa, pues hay un capítulo dedicado a la tercera cultura, que un ilustrador que se llama Kim Amate, pues bueno, me hizo este regalo, ¿no? Ilustrarlo así de bonito, con una mezcla de música, de ciencia, de literatura, del árbol del conocimiento. Bueno, pues la tercera cultura es uno de mis leitmotivs, ¿no? de los motivos que me animan a seguir escribiendo y dando charlas y dar clases a los chavales. Y dentro de este planteamiento general que les quería hacer, pues vamos a centrarnos en un tema en el que convergen ciencias, artes y humanidades, que es la pregunta ¿qué es? Podemos llegar a una definición de vida, podemos profundizar en qué es la vida, nada menos, que qué es la vida, quizás es la pregunta más relevante, ¿no? Combinando campos, bueno, vamos a verlo. Somos humanos que nos estamos haciendo una gran pregunta. Claro, ¿qué es la vida? Nos lo podemos plantear en función de qué son los seres vivos que vemos a nuestro alrededor.
podemos decidir pues, tomar una serie de ejemplos de seres vivos, de los macroscópicos que se ven a simple vista y de los microscópicos que nos requieren un microscopio óptico o electrónico. Aquí tenemos una imagen de microscopio óptico y aquí de electrónico, por ejemplo. Y bueno, pues podemos ir poniendo características que tienen los seres vivos, si de alguna forma somos capaces de llegar a una definición de vida, ¿no? Bueno, eso es lo que hacemos los científicos, luego ver hasta dónde podemos llegar. Otra forma de intentar definir la vida es buscar en el diccionario, ¿no? Para eso somos gente de ciencias y de letras, ¿no? Vamos al diccionario de la RAE y buscamos la entrada, vida. No sé si lo han hecho ustedes alguna vez. Buscan vida en el diccionario de la RAE. Y como dicen los jóvenes, les da un bajón tremendo. 1. Fuerza o actividad esencial mediante la que opera el ser que la posee. Primera definición de vida de la RAE. De los seres orgánicos. 3. Hecho de estar vivo. Perfecto. 4. Existencia de seres vivos en un lugar. 5. Ser vivo. 6. Manera de vivir. Eso suena a Rosendo. 7. Estado o condición a la que está sujeta la manera de vivir de una persona. Bueno, bastante desesperante. Les cuento una anécdota. Yo, desde hace muchos años, me ha parecido que es una pena las definiciones de vida de la RAE, ¿no? Y se lo comenté a un par de amigos académicos que tengo, José Manuel Sánchez Ron y José María Bermúdez de Castro, dos personas de ciencias, eminentes científicos, gente estupenda y buenos amigos míos. Entonces, una vez en una conversación de café con uno y luego con el otro, empecé a hacer lobby, ¿no?, que se dice hoy en día. Digo, oye, ¿por qué no cambiamos la definición de vida del diccionario de la RAE? ¿Eh? Y la cosa fue escalando y hace unos cuantos meses, el año pasado, hubo un pleno monográfico, no fui invitado yo porque no soy académico, pero me lo contaron estos amigos y otras personas que habían estado, sobre cambiar la definición de vida. Y se adoptó. Y va a haber una definición de vida nueva en la próxima edición del diccionario. Estén atentos, se lo doy como premicia. ¿Y cuál va a ser? No lo puedo decir. Yo propuse una con algunas variantes, pero ellos lo 1 hora y media de todos los académicos de la RAE hablando sobre ese tema, que a mí cuando me lo contaron me daba hasta sudores. Digo, madre mía, si la que he armado, ¿no? Y entonces lo fueron puliendo un poco, no es exactamente como yo lo habría definido, pero bastante bien. Y desde luego más informativa desde el punto de vista de sustancia, ¿no? Entonces, bueno, el próximo diccionario de la RAE tendrá una definición de vida distinta. Otra opción para saber qué es la vida es, en lugar de ir a un diccionario convencional, ir a la Wikipedia, que está además de celebración este año, y que tenemos que seguir reivindicando el valor de la Wikipedia, porque si no nos vamos a rodear de fuentes de información que tienen que ver con lo que desean los poderosos, ¿vale? O el poderoso, podríamos decir hoy en día, en lugar de la Wikipedia, que se construye de una manera circular, de una manera colaborativa por personas de todo el mundo, ¿no? Pues la Wikipedia, evidentemente, no está muy bien la entrada a vida, se la recomiendo, está muy bien. Otra forma de, hoy en día, de definir algo que no sabes lo que es preguntarle a una IA. Eso es lo que hacen los jóvenes, vamos, a cualquier hora del día y de la noche, ¿no? Pues le preguntamos, por ejemplo, a ChatGPT, primero te dice, ¿cuánto me alegro que me hagas esta pregunta? Ya saben cómo son las inteligencias artificiales. Es una de las mejores preguntas que me han hecho hoy. Enhorabuena por hacerme esta pregunta, ¿no? Y después de ya, cuando esto, te empieza a decir, ¿qué es la vida? Es una de las preguntas más profundas que existen y no tiene una sola respuesta. Depende mucho desde qué perspectiva se mire. Te comparto algunas de las más importantes. Bueno, pues bien, desde la biología, desde la filosofía, desde la ciencia moderna, desde lo humano y lo cotidiano y desde la poesía. Qué bonito. Desde la poesía dice, la vida es un instante frágil entre dos silencios, un viaje sin mapa. Bueno, para ser una IA, para no tener... Tiene un poquito de cerebro y no tiene corazón, bueno, pues a pesar de eso. Entonces, bueno, pues es una forma hoy en día de plantearnos, y las definiciones que dan las inteligencias artificiales, estuve comprobando hace un par de días, pues en Grok, en Gemini, son parecidas, y sí que te abren una serie de bifurcaciones, ¿no? Pero es que también hay otras formas de preguntarte qué es la vida. Es, por ejemplo, interaccionar con un artista. Yo tengo un buen amigo, que es pintor, que se llama Antonio Calleja, un pintor muy reconocido, y una vez hablando le pregunté qué es la vida, ¿no? Y él pintó este cuadro. Este cuadro que luego
Bueno, ha sido bastante, digamos, famoso este cuadro relacionado con la vida, con el papel de lo verde en el universo, y que nos dio para montar mano a mano una exposición en el Jardín Botánico hace ya 2 años, que lo titulamos Vida en el Universo Verde, y este cuadro era, digamos, el eje central de una exposición formada por 20 y tantos cuadros, que era una reflexión sobre la vida hecha por un artista, y al que yo le añadía textos científicos, y quedó yo creo, una actividad inmersiva bastante interesante. Entonces, bueno, depende a quién le preguntes qué es la vida, te lo va a llevar por un camino o por el otro. Desde el punto de vista científico, podemos decir, bueno, ¿qué será lo definitivo de vida, lo que me permite en el fondo distinguir lo que es un ser vivo de lo que es un ser no vivo? Porque nosotros tenemos claro, aquí en la sala hay 60 o 70 seres vivos, realmente muchísimos más, porque dentro de ustedes, como decíamos antes, hay muchísimos miles de millones de seres vivos, y hay seres no vivos que claramente distinguimos. Esto no está vivo, esto no está vivo, esto casi, esto no está vivo. Bueno, entonces la vida es una cuestión de forma. Yo miro por aquí y veo formas que me reivindican con el hecho de que ustedes son seres vivos y en los altavoces, la pantalla no lo es. Bueno, aquí tenemos formas relacionadas con la vida, ¿no? Algunas son bastante, bueno, las he puesto todas bastante bonitas, la verdad, bastante sugerentes, ¿no? Tú ves esto, vas por el campo, ves algo de esto y dices, esto es vida o esto ha sido vida, pero está relacionado con la vida. Si nos vamos al mundo microscópico, si cogemos un microscopio, como les decía antes, óptico o electrónico, estas son todas imágenes de microscopía óptica de una exposición que hubo en el Museo de Ciencias Naturales hace 3 años, pues tienen una serie de formas que en el mundo microbiano asumimos que son microorganismos. Y luego, bueno, pues podemos explorar otro tipo de formas, ¿no? Y preguntarnos si son microorganismos. Entonces dicen, pues sí, la primera son unas hifas de un hongo, la segunda son unas bacterias filamentosas, esto es otro tipo de hongo, y aquí hay 2 células en división. Y les estoy mintiendo miserablemente. Nada de eso son seres vivos. Esas son formas que hace un geoquímico español con quien tengo muy buena amistad, que se llama Juanma García Ruiz, que ha desarrollado su carrera en el CSIC en Granada y ahora está en el País Vasco, en Donosti. Y él llama a estas estructuras biomorfos abióticos, es decir, cosas que tienen forma de ser vivo, pero que no son vivos. Él las construye en un laboratorio mezclando carbonatos y silicatos, pura química inorgánica, y se generan estas morfologías. ¿Para qué lo hace él? Primero, para demostrar lo bonita que puede ser la química inorgánica o la geoquímica, y luego para llamar nuestra atención cuando estemos pensando en determinar si hay objetos que podemos decir que son seres vivos o no en función de la forma. Porque aquí tenemos algunos de los fósiles más antiguos que se conocen de bacterias filamentosas, de unos 3.400 millones de años. Aquí tenemos una estructura que vino en un meteorito desde Marte, el meteorito ALH 84001, y que esto parece también una forma generada por distintas bacterias filamentosas, y aquí tenemos otra forma prácticamente idéntica a cualquiera de estas. Pues lo primero sí son microfósiles de seres vivos, es decir, esto fue un ser vivo, esto es química marciana, aquí no hay vida, y esto es uno de los biomorfos abióticos de Juanma García Ruiz. Son prácticamente iguales. Entonces, en la definición de vida, la forma no nos va a valer. Nos podemos preguntar la composición. A lo mejor la composición sí que nos permite, si yo analizo a cualquiera de ustedes y a una silla, por la composición a lo mejor sí que puedo decir esto sí que es un ser vivo y esto no. Aquí tenemos un ser no vivo y un ser sí vivo, ¿no? Igualmente bellos, por cierto, ¿no? Pues cuando vamos a la composición de los seres vivos, como seguramente muchos de ustedes saben, lo que se ha demostrado es que el 99% de la masa de todos los seres vivos es básicamente hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, ¿vale? Esos 6 elementos de la tabla periódica, 6 de los 118 que tiene actualmente la tabla periódica, forman el grupo CHOMS que somos. ¿Por qué? Porque somos básicamente agua y química orgánica, ¿vale? Si a cada uno de ustedes lo dividiéramos en átomos, sería bastante doloroso, pero si lo dividiéramos en átomos, pues el 65% de los átomos de su cuerpo son de oxígeno, el 18% de carbono, el 9,5% de hidrógeno y el 3,3% de nitrógeno. Y el resto son menores, de fósforo, de azufre, calcio, de huesos, etc. Pero básicamente el grupo CHOMS extendido define a nivel composicional lo que somos.
¿Por qué? Pues porque somos básicamente carbono, es decir, química orgánica, que es capaz de establecer enlaces y de hacer moléculas pequeñas o moléculas grandes, pero que forman seres vivos, hasta el punto de que pensamos que el carbono y el agua como disolventes son esenciales para cualquier forma de vida. Que a nivel químico, si encontramos otras vidas en el cosmos, a nivel químico estarán basadas en carbono y en agua. Y también sabemos cómo es más o menos la composición de todos los seres vivos a nivel de moléculas. Eso no quiere decir que una química basada en agua y carbono vaya a generar todas estas moléculas en cualquier otra vida que haya por ahí. Si encontramos vida en Marte o en el satélite Europa de Júpiter, no tiene por qué tener ADN, ARN y proteínas, aunque aquí son esenciales para nuestra vida. La bioquímica puede ser distinta. La química probablemente sí sea la misma, ¿vale? Ese es el matiz. Entonces, otras vidas podrían estar basadas en otras bioquímicas. Bueno, pues a nivel, entonces, composicional sí nos podemos acercar un poco a qué es la vida. Al menos los componentes sabemos los que son, o los que forman parte de la vida. Pero vamos a dar un paso más. Porque la vida es, además, una combinación de procesos. Hay cosas, hay funciones que hacemos los seres vivos y que no hacen los seres no vivos. ¿Qué van a hacer todos ustedes en cuanto salgan de aquí? Cenar. O a lo mejor tomate una cervecita primero y luego cenar. Es decir, metabolismo, ¿a que sí? Alguien antes de cenar pasará por el baño. La parte final del metabolismo es importante también. Es decir, eso no lo va a hacer ni el teléfono móvil, ni el pasador de diapos, ni el enchufe. Eso ya nos está diciendo que el comportamiento, que los mecanismos que nosotros utilizamos en nuestro día a día son distintos que el del material no vivo. Y volvemos a la filosofía. ¿Qué decía Aristóteles? ¿Cómo definía la vida Aristóteles? Vida es aquello por lo cual un ser se nutre, crece y crece por sí mismo. Lo que ponían en los libros de texto de hace muchos años. Nace, crece, se reproduce y muere. Pero luego hay gente que no se reproduce y también está viva, ¿verdad? Hay ciertos matices, ¿no? O un mulo, o un buey, ¿no? No se reproducen, pero están vivos. Bueno, pasando un poquito el tiempo, otro filósofo, Engels, nada menos, dijo: vida es el modo de existencia de estructuras proteicas que consiste en la autorrenovación constante de sus componentes químicos, de los componentes químicos de sus estructuras. Caramba, para ser filósofo había estudiado bastante ciencia. Es que en esa época, como saben, pues estaba especialmente la Unión Soviética de la época, o la Rusia de la época, estaba muy unido la ciencia y la filosofía. Bueno, pues aquí estamos hablando de un proceso de autorrenovación. Estamos hablando de algo, digamos, fisiológico de la vida. De esta corriente de Engels y compañía, pues el gran Alexander Oparin, la primera persona que plantea un modelo sobre el origen de la vida, ¿cómo definía o cómo se aproximaba a qué es la vida para él? Él decía: la peculiaridad específica de los organismos vivos es que solo en ellos se ha reunido e integrado una combinación extremadamente compleja de un gran número de propiedades y características que están presentes de forma aislada en las entidades inorgánicas e inherentes. Es decir, puedes tener crecimiento de un cristal, por ejemplo, de un experimento de laboratorio que podemos hacer aquí en la Autónoma, al ladito, con cualquier sal, plato de cobre, azulito tan bonito, formas un cristal que crece, que se puede reproducir incluso, que acumula errores, por lo tanto mutaciones, y dices, caramba, qué interesante, ¿eso puede ser un ser vivo? Bueno, característica de ser vivo. O tú puedes tener un sistema disipativo, como puede ser un tornado, que te genera unos comportamientos que podrían parecerse a algunos de los seres vivos, pero que faltan otros muchos para poder ser un ser vivo. Pues eso ya lo planteaba Oparin, es decir, nosotros, los seres vivos, combinamos una serie de procesos que hacen que en conjunto nos comportemos como entidades vivas. Y el gran Erwin Schrödinger, físico, premio Nobel, dio un salto conceptual interesantísimo cuando escribió el libro ¿Qué es la vida?, en 1944, famosísimo libro de Schrödinger. Schrödinger, uno de los padres de la mecánica cuántica, el famoso por el experimento mental del gato de la caja. Pues cuando no estaba jugando con los medio vivos, medio muertos, se interesaba mucho por la propia definición de vida. Y es un libro interesantísimo, muy delgadito, se lee muy rápido y existen muchas traducciones en español, en el que empieza diciendo: yo no soy un biólogo, pero me voy a atrever a opinar sobre la vida, ¿no? Es una especie de declaración de principios. Entonces él, en una de las definiciones de vida que va construyendo a lo largo de este libro, dice: la vida es materia que repite su estructura a medida que crece, como un cristal, un extraño cristal aperiódico, pero más fascinante e impredecible.
Claro, nosotros no tenemos una estructura simétrica cristalina como los cristales, pero ¿qué crecemos? Reproducimos. Es decir, durante los siglos XIX y XX la ciencia va avanzando en ir viendo cuáles son los procesos que caracterizan la vida. Y no tengo tiempo para contarlo todo, pero con el paso de los años, con la llegada de la biología molecular, pues desde finales, vamos a decir, del siglo pasado, pensamos que los seres vivos tienen que tener en sí mismos, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, replicación del material genético, metabolismo, que es una red de reacciones que nos permiten intercambiar materia y energía con el entorno, y un compartimento, alguien que nos define como ser vivo, y lo de fuera va a ser el universo con lo que estamos intercambiando esa materia y energía. Cuando tenemos estos tres procesos juntos en una misma entidad, tenemos vida. Por lo tanto, las definiciones modernas de vida tienen que tener de alguna forma, y lo verán dentro de un momento, características que nos dan estos tres procesos. Pero por poner un último ingrediente en la ecuación de qué es la vida o cómo podemos definirla, hay que tener también en cuenta que la vida es evolución. Cuando la química por el cosmos, ¿no? Desde el origen, evolución, esta es una ilustración para una cosa que hicimos juntos, María Lamprecht, bióloga e ilustradora, pues hay un momento en el que la química empieza a autorreproducirse. Y en el momento que un sistema químico se autorreproduce, las copias nunca son iguales. Y cuando tú tienes dos copias iguales, cuando tú tienes, por ejemplo, ya algo parecido a una bacteria muy primitiva que se divide en dos, esta y esta no van a ser exactamente iguales, porque se habrán producido en el material genético, que aquí pinto como una molécula de ARN en este caso, sin entrar en detalles, pues habrá cambios o mutaciones entre esta y esta. Cuando tenemos dos entidades evolutivas distintas, se someten a la presión selectiva del medio y una funcionará mejor que la otra y por tanto ese es el dato de la evolución. Eso es intrínseco de la vida. La vida necesariamente es materia evolutiva. Cuando comienza la vida, comienza la evolución. ¿De acuerdo? De hecho, esa idea, por ejemplo, volvemos al arte, la tomó muy bien Diego Rivera, famoso muralista mexicano, en una obra magnífica que es una fuente que está dentro del parque de Chapultepec, en la capital mexicana, una fuente que él decoró, el vaso, digamos, lo que iba a estar sumido, y que durante su vida, pues realmente fue una fuente con agua hasta el límite que ven ustedes aquí. Pero en cuanto murió Diego Rivera decidieron quitar el agua y preservarlo como una obra de arte en sí, porque el agua se le iba a acabar degradando, ¿no? Pues aquí tienen un paseo, no entramos, pero un paseo por la evolución, por el origen y la evolución de la vida, visto por un pintor, visto por un muralista. Entonces, evidentemente, la vida es evolución. La vida es algo que surgió hace, como decíamos antes, 3.800, 3.900 millones de años y que ha ido evolucionando a lo largo de todo este tiempo, diversificándose y generando lo que llamamos el árbol evolutivo, el árbol de la vida, que ustedes lo pueden ver probablemente con imágenes de este estilo, en artículos, en libros, en la que aquí tendríamos un origen de la vida y van saliendo ramas, van diversificándose organismos, y esto es lo que llamamos un árbol filogenético universal, es decir, bacterias, arqueas y eucariotas, los tres tipos de seres vivos que hay. No entro en detalles, pero aquí estarían las bacterias, aquí estarían en color crema las arqueas y en color verde los eucariotas. Ustedes, ¿vale? Homo sapiens es una ramita más. ¿Cuánto nos dice esto? No somos la cima de una pirámide evolutiva, no existe tal concepto. No somos el final de un camino predefinido. No somos la especie elegida. Somos una especie más dentro de cientos de millones de especies que forman el árbol de la vida, que están igual de evolucionados que nosotros, porque todos provenimos de Luca, del ancestro común de hace 3.900, 4.000 millones de años. ¿Qué ocurre? Que nuestra capacidad de adaptación al medio ha estado basada en el desarrollo del cerebro, en liberar las manos, en crear tecnología y en construir metáforas. Por eso somos distintos funcionalmente del resto de los animales, pero desde el punto de vista biológico somos uno más. Y además tenemos que tener en cuenta que a todo el árbol de la vida celular lo rodean virus. Virus que van y vienen entre distintas ramas, que están estableciendo, digamos, dependencias funcionales entre unos y otros seres vivos. Entonces somos lo que somos gracias también a los virus. Entonces son llamadas también un poco de humildad, ¿no? Los seres humanos somos una especie dentro del ecosistema de la vida. Esta idea de que los virus traen y llevan muchas ramas la utilizamos mucho en ciencia. Esta es una imagen de uno de mis artículos con colaboradores, pues para ver cómo la vida realmente es un camino muy intrincado según va evolucionando, que hay vías muertas evolutivas, hay
digamos, estrategias evolutivas que no han funcionado y han desaparecido a lo largo del tiempo, hasta llegar a sistemas que tienen esa mezcla de 3 características que decíamos: compartimento, metabolismo, replicación, y luego a un ancestro común: bacterias, eucariotas, arqueas. No entro en detalles, pero digamos que eso lo tenemos en cuenta. Es decir, cuando piensen en el árbol de la vida, en el árbol de la evolución, piensen que se trata de algo más parecido así, a un arbusto, algo muy entrelazado, ramas que van y vienen, precisamente ramas que van y vienen como la cultura, ¿no? Eso es lo orgánico, eso es lo real. Y si tienen suerte de tener algún familiar o amigo que es bueno tallando madera, le puede hacer el árbol evolutivo en madera como me regalaron a mí. Si tienen suerte de ir a museos porque les gusta el arte, pues pueden ver cómo en 1908 Mondrian, sus cuadros a mí más maravillosos, pues resulta que está pintando básicamente el árbol de la vida, y faltaban 80 años hasta que se hicieran los primeros árboles evolutivos. Aunque hablando de árboles en la historia del arte, todos estamos pensando también en este, ¿verdad? Gustav Klimt, ¿no? Que si se dan cuenta también es un árbol muy entrelazado, muy enrevesado. Y el concepto de árbol de la vida está íntimamente ligado al arte en todos los ámbitos. Esta es una película que tiene que ver con el desarrollo de la vida y con el desarrollo de una persona, con el momento de la adolescencia, con los cambios, no sé si lo han visto, tiene su punto. Es decir, que al final la evolución, el árbol de la vida, la filogenia, la relación entre los distintos seres vivos es esencial para la propia definición de vida. Darwin tenía razón. Y como decía Theodosius Dostoevsky, que es un biólogo evolutivo del siglo XX, nada tiene sentido en la biología excepto a la luz de la evolución. Solo a la luz de la evolución tienen las cosas sentido en biología. Entonces, poniendo juntos todos los ingredientes que les llevo dando un buen rato, podemos tener desde la ciencia definiciones modernas de vida. Y una de ellas es la que ha plantado Jerry Joyce, que es un bioquímico al que tengo el placer de conocer, en California, cuando dijo: la vida es un sistema químico automantenido capaz de experimentar evolución darwiniana. Fíjense qué definición tan elegante, tan simple. Sistema químico automantenido, es decir, tienes un metabolismo que hace que te generes a ti mismo, capaz de experimentar evolución darwiniana. Cada vez que te replicas, padre e hijo, o las dos entidades que surgen son distintas. Y a partir de ahí, evolución. ¿Vale? Esa es la línea en la que se trabaja actualmente en la definición de vida desde la biología. Y, por ejemplo, científicos y pensadores españoles, buenos amigos míos, Kepa Ruiz Mirazo, de la Universidad del País Vasco, Juli Peretó, Universidad de Valencia, y Álvaro Moreno, que es filósofo de la País Vasco también, definieron la vida o los seres vivos como sistemas autónomos con capacidad de evolución abierta. Similar. Yo tengo el placer de colaborar con Valerio Rocco, que quizá algunos de ustedes le conocen, profesor de filosofía aquí en la Autónoma y director del Círculo de Bellas Artes en Madrid. Es un tío estupendo. Y escribimos en Revista de Occidente el año pasado, está publicado en el volumen de diciembre, bueno, ya del pasado no, del anterior, del diciembre del 24. Y es accesible, si entran a ese número, dejaron el PDF abierto, entonces lo pueden descargar gratis. Un artículo sobre qué es la vida, ¿no?, para nosotros. Y lo hemos definido como una red de interacciones e interdependencias que se establecen entre sistemas químicos complejos capaces de reproducirse y evolucionar. Similar, parecido, pero metemos las interacciones. Hacemos una definición muy basada en lo que va y lo que viene. Y para terminar esta charla entre la ciencia, el arte y todo, pues les pongo algunas últimas definiciones de vida que creo que son interesantes por personas de distinto tipo, ¿vale? La gran Lynn Margulis, una de las mayores biólogas evolutivas de la historia, también tuve el placer de conocerla, visitaba mucho a Ricardo Amils, profesor de la Autónoma, que seguro que algunos le conocen, y un amigo mío, bueno, amigo mío, hoy en esa época era mi director de tesis, o sea que cuidado. Entonces Lynn Margulis, cuando venía a España, solía visitar a Ricardo y lo conocimos bien. Pues fíjense qué definición tan bonita de una científica. La vida es un proceso físico que cabalga sobre la materia como una ola extraña y lenta. Es un caos controlado y artístico, un conjunto de reacciones químicas abrumadoramente complejas. Qué bonita definición de la vida. Tiene mucho que ver con la ciencia, pero es tremendamente poética. Aunque si nos ponemos poéticos, en España tenemos al maestro, ¿no?, don Pedro Calderón de la Barca, que es la vida, un frenesí, que es la sombra, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son, ¿no? Y fíjense, Émile Cioran, escritor y filósofo nihilista rumano, luego francés, decía: la vida es una combinación de química y estupor. Pedazo de definición de vida. O Leopoldo María Panero,
uno de los poetas más originales, soñadores y más cosas que podríamos decir, comentaba que la vida es un proceso de demolición. Nada menos. De hecho, desde el momento que nacimos estamos empezando a morirnos, o sea que no está tan mal pensado. William Shakespeare, en Macbeth, dice: la vida es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y furia, que no significa nada. William Shakespeare, cuando se ponía, iconoclasta, ¿no? O Alfonso Candafreda: ¿son vida las palabras o van contra la vida? Y Rolf Hoffmann, volvemos a Hoffmann: a veces las metáforas explican la naturaleza mejor que las ecuaciones. Y termino recordándoles que el conocimiento científico, el pensamiento racional, la ciencia, como él decía, explica el mundo, como quien decía, pero solo el arte nos puede reconciliar con él. Esta es para mí una de las reflexiones más interesantes que un escritor de ciencia ficción, en este caso Stanislav Lem, plantea para ponernos justo en el borde, en el abismo de asomarnos a nosotros mismos, asomarnos a la vida, asomarnos a la ciencia, al arte, a las humanidades y preguntarnos en el fondo quiénes somos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Nos ha vuelto a sorprender. Y bueno, era la idea, ¿no? Vamos a me dijiste sorpréndenos, pues. Empezamos, si queréis, el turno de palabra. Levantáis la mano. Por favor. Perdón, necesitamos el micrófono para... Yo más sorprendido, si se oye algo en el micrófono, sí, que entré, porque es definitivamente variable en unos que enteras vaya de un texto al siguiente. Podemos decir, por ejemplo, antes usted ha estado señalando algunas cosas que no evolucionan, pero ese mismo vaso, cuando va a la hoguera al que lo somete la basura, lo que sea. La basura ya tiene vida, ha cambiado. ¿Eso es vida o no es vida? Pero no mira, eso es vida, eso es un proceso, en ese caso, pero un proceso que no tiene escala que puede tener en un momento determinado. Por eso la definición de vida es tan abierta. Desde el punto de vista científico, como estamos viendo, lo podamos considerar vivo, tiene que ser capaz de autorreproducirse y de evolucionar. Cosa que este vaso... Y una estrella, por ejemplo, que crea átomos, hidrógeno, parte del hidrógeno, sí. Y crea... Y que es un auténtico crisol, ¿verdad?, de los elementos. ¿Eso qué es? Eso es más bien un proceso físico, de física, en este caso de fusión nuclear, y no hay autorreproducción. ¿Hay evolución? Claro, evolución biológica no, evolución por selección natural no. Hay evolución en el sentido material, en el sentido químico, o en el sentido físico-químico, reacciones que generan otras cosas. Pero no una evolución en el sentido de que de una entidad salen dos distintas que reaccionan diferentemente a las presiones selectivas y por tanto acaban generando otros seres vivos distintos. Es diferente a nivel el proceso químico o físico-químico que implica el nacimiento de en el corazón de la estrella, o el proceso químico La siguiente charla puede ser sobre variantes de la pregunta, ¿no? De estos autores que he mencionado, de Percy Snow o Brockman, ¿cuál de ellos nos aconsejaría empezar una lectura gradual en complejidad? Pues cronológicamente, yo leería primero a Snow, que plantea la necesidad, y luego a Brockman, que es un poco el que establece esos vínculos y crea el concepto de tercera cultura.
Son dos libros relativamente breves y se leen muy bien. O sea que, merece la pena. Tenías... No son pensadores muy conocidos, pero sí que han planteado cosas fundamentales, como es la necesidad de establecer vínculos, ¿no? Yo creo que, de hecho, en los educativos habría que darles una vuelta pensando en este tipo de planteamientos. A mí me da pena, yo doy muchas veces clases a distintos niveles, y me da mucha pena cómo cuando, sobre todo en la universidad, los chavales, las chavalas se van especializando en algo, casi huyen del otro. O sea, a un ingeniero, bueno, un poco el párrafo ese que tengo escrito en el artículo este que va a salir en breve, a un ingeniero no le digas que lea poesía porque te va a decir que es una pérdida de tiempo y que no va para nada. Estoy simplificando mucho de todo, ¿no? Afortunadamente hay ingenieros poetas también. Y lo mismo, a un pensador, no le digas que la periódica con cariño, porque te va a... Y dense cuenta, cada vez que cada uno de los periódicos de este país o de otros dicen los 100 mejores libros del año, no hay ni un solo ensayo científico. ¿Qué pasa? ¿Los ensayos científicos no son buenos libros? Unos no, y otros sí, pues como todo, como en la ficción, como en un ensayo de historia o de arqueología sí que puede entrar ahí, y un ensayo sobre química o sobre la evolución del cosmos, no. O sea, estamos parcelando como consecuencia de un sistema educativo basado en que no a Snow, lo pondría el día que sea ministro, que no sea nunca. En un laboratorio autónomo. Entonces, eso genera metáforas, genera conflictos, que es de donde sale el conocimiento. Pero eso no se... En lugar de eso se ponen unos programas de modelos para los profesores, seguro que algunos son profesores, que impiden que se profundicen temas que son para mí más relevantes, ¿no? Porque luego tenemos especialistas ignorantes en el mundo, ¿no? Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Una presentación Muchas gracias. integradora. No sé, me ha gustado muchísimo. Cierto que me ha recordado que supongo que Sí. hace una especie de noticiero científico y acaba siempre leyendo una poesía relacionada con la ciencia. Sí. Es muy interesante. Sí. Manuel Teoría, mira, en mi último libro, en Foro de tu curiosidad, lo cito en un momento hablando de tercera cultura, Sí. porque dijo de forma clara que si de trabajar una de las ramas es que estamos juntos. Lo anoté y lo cito a él con su nombre. Sí, todavía es uno de los grandes. Es una persona que, con la responsabilidad de dirigir, bueno, todo lo que ha hecho, ¿no? Pero dirigir el Museo de Ciencias de Valencia durante muchos años, ha sido capaz de mezclar ciencias, artes y humanidades. Como hacía, por ejemplo, Jorge Wagner en Cosmocaixa Barcelona, ¿no? Hay mucha gente que precisamente muchas veces. Me da igual museos. Es un buen lugar para jugar. Y ya lo sabe muy bien, claro. Sí. Bien. La de la conferencia y se cumplen ahora 50 años del aterrizaje de los sondas Viking en Marte. Uh-huh. Y periódicamente sale alguien diciendo sí, pero las Viking no encontraron signos o restos o que notase que allí hubo vida. Y otros no, sí, lo que pasa es que no estaban seguros. Bueno, ¿cuál es el respecto? Muy buena, porque efectivamente las Viking fueron experimentos muy astrológicos. Tenían, cada una de ellas fueron dos Viking, aterrizaron, eran orbitadores Viking del planeta Marte, y luego aterrizadores que llegaron y que hicieron conocidísimas. Sagan lo comunicó muy bien todos los hallazgos de las Viking,
y aterrizaron en zonas opuestas del ecuador del Marte. Y tenían, entre los instrumentos y cámaras, un laboratorio que les permitía, por ejemplo, tomar muestras del suelo, darles CO2 marcado radiactivamente, el carbono, con carbono 14, y luego ver si en esas muestras se había producido algún compuesto orgánico que hubiera incorporado carbono marcado, lo que querría decir que hay una actividad metabólica. O por el contrario, otra parte de las muestras se les daba glucosa como una fuente de energía, marcada también. Y entonces preguntaba si había producido CO2 metabólico, ¿no? De estas análisis positivo. Parece que sí que se producía de alguna forma una señal relacionada con la vida. Pero la relación de ruido, que es algo fundamental en todos los experimentos, y con tecnología de los 70, pues no era suficientemente clara como para decir, sí, esto es vida, vamos, esto es un proceso metabólico seguro, porque todo el fondo, todos los me dicen que no. Entonces se ve un poco el límite. No solo de los experimentos, los otros 2 experimentos no dieron positivo. Entonces, al final, siendo conservadores, la comunidad científica no vamos a decir que hay vida, porque solo uno o medio ha dicho que sí y los otros 2 no. Entonces, hay una cosa que decían, volvemos a la filosofía, lo que decían Hume y Laplace, ¿no? Ellos empezaron a decir algo que luego muchos repiten y repetimos. Las propuestas extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Entonces, decir algo tan extraordinario como que hay vida en Marte requeriría unas pruebas extraordinarias. Requeriría que con una tecnología de mucha precisión fueras capaces de detectar ADN, por ejemplo, de allí. O un comportamiento de replicación parecido al de las bacterias. O algo moviéndose de forma biológica. Es mucha suerte, ¿no? Eso serían pruebas extraordinarias. Pruebas que además deberían ser por grupos distintos, por equipos diferentes. Es decir, muy complicado. Hoy en día, de hecho, desde las Viking no se han vuelto a hacer, y fíjate que ha llovido, allí en Marte menos, pero aquí ha llovido mucho, no se han vuelto a llevar experimentos claramente astrobiológicos, porque la idea de decir voy a mandar una nave a Marte para buscar vida, es muy poco probable que la encontremos. Si tú enfocas un programa espacial a la búsqueda de vida en Marte y lo llamas y no encuentras ese programa. Entonces se ha visto tradicionalmente la NASA, Europa, que a trompicones acabará llegando a Marte, o ahora China, que va a ser, no hay duda, el protagonista de la exploración espacial en las próximas décadas. De momento lo que van es buscando lo que llaman condiciones de habitabilidad. Es decir, Marte pudo tener vida en el pasado porque tenía agua, se daban las consecuencias. Entonces con eso te arriesgas menos. Porque dices, voy a buscar condiciones de habitabilidad. ¿Y qué encuentras? Que hubo condiciones de habitabilidad. La misión es un éxito. Un matiz, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos a ver qué pasa en el futuro. Lamentablemente ahora, con los cambios que está habiendo en Estados Unidos, no vamos a profundizar en ello, pero algunos cambios que está habiendo en Estados Unidos y países limítrofes, o países lejanos, pero dentro del ámbito de la apetencia que tienen algunas personas por el territorio ajeno, pues, claro, el dinero se está yendo fundamentalmente a defensa. Se está quitando de otros ámbitos sociales, ámbitos científicos, y la NASA está viendo muy reducido su presupuesto. Y uno de los programas que se han caído es el famoso programa de muestras a la Tierra, Mars Sample Return, porque uno de los rovers, el que se llama Perseverance, que ahora mismo está recogiendo muestras, unos cilindros de este tamaño, muestras de Marte de distintos sitios, la idea era que luego fuera otra misión, los recogiera y los trajera a la Tierra para analizarlos aquí. Porque aquí sí que podríamos utilizar toda la tecnología para intentar tener pruebas extraordinarias que nos acabarán diciendo hay vida. Pero de momento eso está cortado y no sabemos si una vez esta misión de recogida de muestras de Marte y caída a la Tierra va a producirse. Seguro que llega. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Si queréis al final os leo un poema. Recojo tu invitación y acabamos como Toaria. Buenas tardes. Mi pregunta es diferente a la anterior, es más bien conceptual. Me ha hecho la atención cuando la conferencia, resumen, que hace sobre ella,
y que has introducido aquí una persona sobre la tercera cultura. Entonces, me interesó el qué realmente, es decir, la tercera cultura, como has puesto aquí, es una juxtaposición de conceptos de las tres disciplinas que forman la cultura total de la humanidad. Entonces, mi pregunta es, viene al caso porque has ido describiendo una serie de, digamos, de conceptos e incluso de frases, de escritos de personas a lo largo, digamos, desde la época de los griegos hasta la actualidad. Y entonces mi pregunta es, ¿realmente la tercera cultura como tal es una disciplina? Y si es una disciplina, ¿cuáles son los paradigmas que esa tercera cultura puede establecer, no sé si como síntesis del conocimiento de las tres o de otra manera? Es decir, si yo miro la filosofía, tengo una serie de paradigmas escritos por una serie de escuelas filosóficas. Lo mismo me pasa si miro la ciencia, tanto la biología como, por ejemplo, la física o incluso la química. Y si miro el arte, miro la pintura, miro la música, también hay una serie de, digamos, de paradigmas o de escuelas. Entonces mi pregunta es, ¿esta cultura realmente es conceptos o qué hay dentro de ella que sea característico? Bueno, una reflexión muy interesante. Realmente la tercera cultura, más que una disciplina, es una propuesta. Es invitarnos a pensar de una forma distinta. Invitarnos, por ejemplo, por eso termino con estas dos imágenes, a que cuando pensamos que somos, o que con el firmamento, la una como la otra. Entonces, la suma de ciencia y tecnología por un lado y de arte y sugerencia por otro, hace ir más allá, nos hace tendencias, nos hace establecer conocimiento. Eso es la tercera cultura. Pues, no es una disciplina como tal, no es algo equivalente al arte, a la filosofía, a la física, a la música, no. Justamente es la suma, es el terreno común en el que todas esas disciplinas pueden ir cayendo. Es una propuesta de que la interacción entre las disciplinas sea mucho más amplia de lo que se hace habitualmente. Porque, por ejemplo, hoy en día, dentro del ámbito de la ciencia, los que hacemos una ciencia muy interdisciplinar, estamos en contacto físicos, químicos, biólogos, ingenieros, matemáticos. Y dices, joder, qué amplio, ¿no? Bueno, pues imagínate si además sumas filosofía y arte y música y poesía. ¿Por qué no? Entonces, bueno, eso es, crear ese caldo de cultivo, crear también ese inconformismo, ¿no? Digamos, existencial, eso es la tercera cultura.